Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor en esa señal maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo con la resurrección de Lázaro. Hemos aprendido en estas semanas anteriores aspectos muy importantes de la palabra del Señor en el Evangelio precisamente de Juan capítulo 11 sobre lo que es Lázaro. Nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo cómo debe ser nuestro amor en cuanto a la amistad con nuestros amigos en momentos difíciles. Nos dio una tremenda enseñanza sobre eso, pero también nos enseñó cuál es el papel fundamental que tiene para él la mujer y cómo ve él la mujer y cómo luchó ante esas costumbres que existían en esa época, costumbres que hoy las pudiéramos llamar machistas, ¿verdad?, de exclusión con la mujer. Y veíamos algunos ejemplos con la mujer samaritana, con la mujer que tenía flujos de sangre, cómo el Señor era el trato con ellas y qué es lo que también Él espera con cada uno de nosotros como hijos de Él. Asimismo, vemos cómo Él, al llamado de las hermanas de Marta y de María, Él llega y espera, aunque muchos esperan 4 días para llegar. Pero esos 4 días tenían un propósito. Y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Él se conmovió y vemos cómo Él lloró. Él lloró porque Él quería mucho a esa familia. Y es algo que también nosotros muchas veces nos reprimimos, el hecho de poder llorar, el hecho de poder tener sentimientos o de poder llegar a nuestro Señor Jesucristo. Él conoce realmente nuestro sentir. Él conoce que podemos llorar y lo hacemos, pues. O sea, no debemos por qué querer como cristianos pensar que nosotros no podemos llorar. Al contrario, mostramos realmente nuestro amor. Asimismo, vemos cómo el Señor Jesucristo resucita a Lázaro. Cuando Él llega precisamente a la tumba de Lázaro y con voz de mando y fuerte, Él dice: Lázaro, sal de ahí. Esa misma voz de mando que hizo con Lázaro y que lo resucitó, es la misma de la que habla cuando Él venga y que nosotros resucitemos también para la gloria de Dios. Dice, el otro aspecto fundamental que vimos es la frase: yo soy la resurrección y la vida. Es bien interesante ver cómo Él pone primero la resurrección y luego la vida. Cualquiera diría, bueno, pero ¿cómo es eso? Para haber resurrección primero tiene que haber vida. Pero Él estaba haciendo una visión escatológica, que Él era las primicias de los que van a resucitar, porque Él iba a resucitar, y así como iba a resucitar, Él es el que da la vida, y Él le dio la vida a Lázaro, y le dio la vida después de 4 días que Él estuvo en el sepulcro, ya cuando el cuerpo de Lázaro se estaba ya en un estado de descomposición. Decíamos que era para quitar muchas de las creencias que existían en esa época con relación a la persona que moría y esperaba tanto tiempo. Entonces ahora vamos a ver los últimos versículos del 45 al 57 que nos habla precisamente de las reacciones. Y aquí encontramos 2 tipos de reacciones, como son reacciones que se dan en la actualidad. Una de las personas que siguieron a María cuando la llamó el Señor y que fue al sepulcro, iba una gran cantidad de personas. Pero un grupo muy importante de estas personas, dice la palabra del Señor en el versículo 45, que creyeron en Él. Creyeron en Jesucristo al ver esa señal maravillosa. Pero hubo otro grupo que no creyó. Otro grupo que se fueron precisamente a buscar a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Y es bien interesante cómo estas personas se van donde los fariseos, y en el versículo 47 dice que entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio.
al conocer la señal que Jesucristo había hecho, inmediatamente se reúnen en un concilio preocupados, porque dice, y dijeron, ¿qué haremos? Dice el versículo 47. ¿Qué haremos? O sea, el concilio, que era el Sanedrín y todo eso que ellos tenían, ya habíamos analizado anteriormente que no era un, digamos, algo eminentemente religioso. Ahí se diluían cuestiones políticas, económicas y hasta juicios. Ahí fue que se reunieron, dice, y se reunieron preocupados. Pero vean cuál era la preocupación de ellos. Dice, porque este hombre, dice, hace muchas señales. Es obvio que les estaba causando problemas. Ya las señales que estaba haciendo, una señal tan grande como de levantar a Lázaro después de 4 días de muerto en un estado de descomposición, muchas personas iban a creer en él. Pero ya el sumo sacerdote y los fariseos tenían temor. ¿Y cuál era el temor? De que más gente lo buscaran a Jesús y creyeran y realmente pensaran que él era el Mesías, aunque él era efectivamente el Mesías. Pero no querían que el pueblo empezara a reunirse, a apoyarlo. ¿Por qué? Porque pensaban que pudieran nombrarlo rey de Israel. Entonces ahí intervienen muchos aspectos ya no eminentemente religiosos, sino económicos e intereses de por medio. Porque ahí hubo una gran preocupación. Y vean en el versículo 48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán, dice, los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El temor era que venía a romper todo el esquema de tranquilidad que existía y de unión que había con los romanos. Entonces, si el pueblo se sublevaba y nombraba a Jesús rey de Israel, entonces ellos tenían temor de perder todos los privilegios que habían logrado con los romanos, porque incluso Caifás era realmente nombrado por los romanos, no era nombrado por el pueblo. O sea, el sacerdocio y las tradiciones judías ya se habían roto, ya no existían. Aquí el evangelista habla que cada año iban nombrando, dice, porque vemos en el 49, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. ¿Qué expresión es esa? Vosotros no sabéis nada. Se lo estaba diciendo Caifás, el sumo sacerdote, a todos los miembros del concilio que estaban reunidos. Casi los estaba menospreciando. Como que dice, ustedes no tienen que decir porque ustedes no saben nada. Eso es lo que nos está reflejando la palabra. Vean el 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Indiscutiblemente, lo que vemos acá es una justificación política, no realmente ver que esas señales eran señales que él era el Hijo de Dios, que él era precisamente el Mesías prometido para ellos. Lo conocían y sabían que él era el Mesías prometido, pero sin embargo habían otros intereses de por medio, y eso muchas veces nosotros lo vemos en la actualidad. Hay muchas iglesias en las cuales privan otros intereses en el lugar de los intereses realmente que son escritos por la palabra del Señor. Hay otros intereses de por medio. Entonces, esto es una enseñanza que nosotros debemos también de tomar. Dice, y esto no lo dijo por sí mismo, dice el versículo 58, como era el sumo sacerdote de aquel año que había profetizado que Jesús había de morir por la nación. No es que él había profetizado que era un profeta, pero al final eso que él había dicho se cumple con la muerte de Jesucristo.
y porque fueron los judíos precisamente los que lo mataron, y él dio su vida por todo el mundo. Entonces dice el 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Prácticamente ya lo habían juzgado y ya lo habían condenado, porque acordaron matarle. Ya representaba un peligro para ellos. Por tanto, Jesús, dice, ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que tuvo que irse fuera a una ciudad de Efraín, que estaba del otro lado del desierto. Y estaba cerca la Pascua. La Pascua estaba cerca. El Señor Jesucristo iba a dar su vida por ti, por mí y por toda la humanidad. Ese era su propósito. Y Él tenía que cumplirlo. Hermanos, no debemos priorizar intereses políticos, económicos, sociales. La mayor prioridad que nosotros debemos de darle en cualquier parte o en cualquier fase de nuestra vida tiene que ser la palabra del Señor. Tiene que ser la enseñanza. Como decía el Señor, ¿creéis en esto? El Señor nos manda que creamos en su palabra, que estudiemos su palabra, que analicemos su palabra y nos pongamos realmente en el aspecto espiritual. No somos de este mundo. En este mundo estamos de pasada estamos. Busquemos realmente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán. Oremos. Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres santo y porque tú eres nuestro Dios. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por toda la enseñanza que tú nos has dado a través de ese relato de la resurrección de Lázaro, Señor. Esperamos tu venida, Padre Santo. Clamamos tu venida, Señor, para que un día podamos estar contigo, Señor, glorificándote y alabándote. En el nombre de Cristo, amén y amén.